Entonces, a mí la escritura me enseña en primera de Pedro 4:11 que si alguno habla, debe hablar conforme a las palabras de Dios y que si alguno ministra o sirve, debe hacerlo conforme al poder que Dios da. Ahora, ¿cuál es el propósito? Ahí dice para que todo o en todo sea glorificado Jesucristo o por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. La palabra nos enseña, se lo repite esa palabra, es un cliché tal vez, pero la palabra nos enseña lo que debemos hacer. Y en los hogares y en la familia está muy de moda hablar o enseñar lo que dicen los psicólogos, Mm. lo que dice la humanidad, lo que dice la Constitución, los derechos humanos. Cada nación, cada ciudad tiene un criterio. Bueno, aquí hay distintos países representados, distintas ciudades representadas. Estados Unidos, está Argentina, Venezuela, está Bogotá, Medellín, Soacha, en fin. La pregunta es, ¿cómo es nuestro hogar? Según yo, según lo que yo pienso. En esos altares familiares debemos entender, o cuando nos reunimos a leer la palabra en familia, que nosotros como hijos, o como creyentes, o como siervos, o más bien como esclavos de Dios, porque Él nos compró por su sangre, somos de Él, debemos hacer las cosas como enseña la palabra. Pues cambie usted el criterio de su mente, porque hoy día la mayoría de hogares están fundamentados bajo creencias humanas, bajo directrices psicológicas, la nueva era, el posmodernismo, doctrinas o sectas equivocadas, cuando la palabra de Dios es una sola. Pues si alguno habla en la casa, en el hogar, debe haber un orden. Ya se ha tergiversado tanto la escritura con el machismo o con la liberación, superliberación femenina, con la rebeldía de los hijos, ya ni siquiera prima la liberación femenina hoy día. Hoy prima la rebeldía juvenil. Los hijos son los que hacen lo que se les da la gana. Y todo pues porque hemos desaprendido lo que nos dice la escritura. Entonces, ayúdenme con el Salmo 127. Le voy a pedir el favor al pastor Neil. ¿Está Astrid contigo, pastor? Pastor Neil, ¿tu esposa está contigo? Activa el micrófono, que no te escuchamos. Mm. Ya, no sé qué había pasado. Bueno, entonces, Sí, por acá está, Paz. hola hija, ayúdenme en los dos con la enseñanza del día de hoy. ¿Listo? Ujú. Pido al Espíritu Santo que los use para que nos hablen, nos animen y nos exhorten. ¿Listo? Entonces, atención a la palabra. Salmo 127 del 1 al 5. Ayúdenme ustedes dos, pastores. Uno y uno. Uno lee un texto y el otro el otro. Listo, Paz. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. Entonces, pues Paz, ahí habla de que muchas veces nosotros tratamos de resolver las cosas en nuestra fuerza, esperando ver un resultado, pero el Señor es claro en su palabra. Y Él nos habla de que si en realidad Él no es el que edifica la casa, que si en realidad eh, Él no está en medio de todo, pues en vano trabajamos nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces, o muchas veces no, siempre la palabra del Señor representa la voz del Espíritu. Y dice la palabra que nosotros somos reargudidos y somos convencidos de pecado a través de la palabra y a través del Espíritu. Entonces muchas veces tratamos de hablar en nuestra fuerza, de dar consejo, de dar guía, dirección, pero muchas veces entra por un oído y sale por el otro porque simplemente son vanas palabras de hombre. Mas cuando se aconseja y se amonesta de parte del Señor, el Señor mismo es el que hace la obra y es el que edifica nuestra casa. Entonces, de esta manera nuestro trabajo no va a ser infructuoso.
porque de lo contrario, por ejemplo, cuando yo hablo con las familias aquí, de que me preguntan si aquí manejamos psicología y cosas así, pues yo les digo, nosotros muchas veces hemos hecho el trabajo de un psicólogo, porque el psicólogo escucha, el psicólogo busca como la raíz del problema y justifica. Y aparte de eso, pues da un consejo a su modo de ver las cosas. Más cuando es el Señor mismo el que convence, Él es el que nos convence de pecado, de que en realidad las cosas están mal hechas, de que en realidad es necesario un cambio de pensar, de actuar, y el Señor es el que cambia la manera de sentir de la familia, ¿sí? De nuestros hijos, que son los que en realidad deben ser edificados porque de lo que nosotros hagamos con ellos, ellos harán con sus hijos también. Muchas Gracias. veces, pues yo he escuchado, muchas veces yo he escuchado a mi esposa hablarle a los muchachos también y ella les dice que no juzguen a sus padres. Igual, la palabra dice que no debemos juzgar, ¿no? Pero lo que ella les dice es muy cierto, porque ella dice que un padre da de lo que tiene en su corazón. Muchos padres crecieron en hogares donde el Señor no los edificó. Entonces recibieron maltrato, recibieron crítica, burla, muchas cosas con las que crecieron y es lo que hay en su corazón. Y desafortunadamente, si Dios no está en medio de ese hogar, pues la historia se va a seguir repitiendo. Sí, dice, si Dios o si Jehová no edifica la casa, la pregunta que debemos hacernos ¿es Dios quien edifica mi casa? ¿O llevo mi hogar según yo? ¿O mi hogar es guiado según mi esposa? ¿O mi hogar es llevado según mis hijos? ¿Quién gobierna la casa? ¿Quién gobierna el hogar? En vano trabajan los que edifican. De nada nos sirve hacer tantas cosas cuando muchas veces no es Dios el que edifica. El 2, pastora Astrid, por favor. Dice, en vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde, pero comen un pan de fatigas, porque Dios conoce el sueño a sus amados. Muchas veces no tenemos vivimos en los afanes del mundo, entonces no le dedicamos a Dios el primer lugar. Entonces, si Él no edifica nuestra casa, ¿cómo va a edificar nuestro ministerio? ¿Sí? Entonces, dice que en vano madrugan ustedes. Y se acuestan muy tarde. Nosotros muchas veces nos levantamos temprano, pero no a darle el primer lugar a Dios, sino a correr, a hacer las cosas para el hombre, sin darnos cuenta y pensando que son para Dios. Cada veces nos pasa algo, nos levantamos a las 3 de la mañana a ir por la papa. Y Señor, guarda mi día, guárdame, y salimos corriendo. Entonces, en vano estamos también trabajando para Dios, porque no estamos trabajando para Él, sino para la obra, para el mundo, para el hombre, ¿sí? Muchas veces nos dedicamos solo de la obra y olvidamos las cosas de Dios. Ujú. Más es que se levante usted de madrugada y de más es que usted vaya tardísimo. Dice la versión PDT que aún Dios a sus hijos cuando los ama les da mientras duermen. A veces estamos muy preocupados por trabajar, trabajar, trabajar y se nos pasa la vida trabajando. Claro que sí hay que trabajar, dice la Biblia que hay que sustentar. El que ama debe sustentar, dice la Biblia. Pero otra cosa es que nos dediquemos solo a sustentar y abandonemos el principio básico, que es la dependencia plena de Dios. Como tú dices, a veces nos afanamos por madrugar a trabajar y por acostarnos trabajando. Versículo 3, Pastor Neil. Dice Paz, los hijos son una herencia del Señor, los frutos del vientre son una recompensa. Pues Paz, ahí sí quedo yo como corto, pues yo sé que los hijos son una bendición, pero no sabría yo cómo de pronto explicar lo que nos quiere hablar el Señor ahí en el 3 Paz. Dice la palabra que lo más hermoso que hay, o el tesoro más Son los grande que hijos. hay,
¿Son quién? Ahí no dice que las suegras, ahí dice que los hijos. Amén. No, 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 llorar ahorita. ¿Qué otra vez con las suegras? No, es que la Biblia dice eso. El tesoro más hermoso que hay son los hijos, ¿cierto? Permítame un segundo. Los hijos. ¿Sí me hago entender? Nosotros valoramos nuestros hijos, valoramos la familia. Dios estableció el hogar, la familia, y por eso les mandé los videos de los roles familiares. Porque hoy día hay suegras que gobiernan la casa, mujeres que gobiernan la casa, hijos que gobiernan las casas, o esposos que gobiernan la casa, a su manera, ¿no? Dios estableció un orden y hemos olvidado los roles. Hay tanta tergiversación de lo que es realmente la familia, que cada quien hace lo que bien le parece, como dice la Biblia. Pero aquí la Biblia nos da un ejemplo de lo que Dios ama. Dice, herencia de Jehová son los hijos. ¿Qué son nuestros hijos? Una herencia para nosotros. Hay un dicho Una paisa recompensa. que dice que cada niño nace con su arepa debajo del brazo. Prácticamente ese es el texto bíblico. El mayor tesoro son nuestros hijos. Ahora, nosotros luchamos por nuestros hijos. Yo, siendo siervo de Dios, yo les he dicho, yo el día que yo me muera, ¿qué le va a quedar a ustedes? Yo trabajo por un ministerio, trabajo por tener algo para que el día de mañana mis hijos puedan crecer y desarrollarse en lo que Dios les encomienda o en lo que Dios me mostró que ellos harían. Entonces mi deber es formarlos en la palabra como siervos, como hijos, como hombres de Dios. Es nuestro deber, ¿no? Aunque Neil decía algo ahorita, claro, y es tantas veces los hijos desprecian, menosprecian, hacen a un lado a los padres. Y de alguna manera, pues eso también hace que se alejen de la verdad de Dios, porque muchas veces el hogar está conformado es por padres, hijos y padres e hijos. Entonces debemos tener en cuenta eso, no desechemos lo que dice Dios en su palabra. El 4, pastora, Con flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. ¿cómo son los hijos Con para flechas, nosotros? Como Flechas en la mano. flechas, como flechas en las manos. son una herramienta para nuestras vidas y tenemos que ser conscientes de quiénes son nuestros hijos para nosotros. Es triste ver tantos padres esclavos de sus hijos o madres esclavos de sus hijos y de su esposo, cuando realmente Dios nos da un orden ahí. Los hijos son como flechas, como herramientas de guerra. El 5, pastor. Dichosos los que llenan su aljaba con esta clase de flechas. No serán avergonzados por sus enemigos cuando litiguen con ellos en los tribunales. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba. La aljaba es la cosita o la bolsita donde se meten las flechas. A veces nos quejamos, ya la gente no quiere tener hijos, hoy la gente quiere tener perros y gatos. Los estúpidos modernos, porque así dice la Biblia, los tontos o estúpidos modernos, rechazan el tener hijos y aman más a sus perros, a sus gatos o a sus mascotas antes que a los propios familia. Hay mucha gente que ama más sus mascotas que a su propia familia y se desviven por su familia. De hecho, si usted mira, por todo lado ya hay sitios donde vendan comida para animales y de eso hay de todo, eso hay boutique, hay de todo, ya hay psicólogos y la gente Todo. ya lleva al perro al psicólogo, el lorito al psicólogo, el gato al psicólogo, entre Bien. comillas. Y bueno, así es la realidad, ¿no? Nosotros muchas veces olvidamos que el principio fundamental es la familia. Esta sociedad está fundamentada por familia, la nación está fundamentada por la familia, la iglesia está fundamentada por la familia. Si descuidamos la familia y si descuidamos el principio fundamental que es la palabra de Dios en la familia, pues estaremos siempre de alguna manera errando o estaremos pasando por muchos problemas. Amén. Yo quiero que me ayuden con lo siguiente. Pastor Neil y Pastor Astrid me ayudan con la disertación de la palabra. Ayúdeme, Noelia. Escuchen cada quien. Noelia, Génesis 2:18. Samuel, Proverbios 18:22. Celestina, Eclesiastés 4:9 y 10. Elenita, Génesis 2:24.
Presten atención porque después me confundo y no sé cuál le dije a cuál. Ana, Marcos 10, 8 y 9. Ana y Natalia. Marcos 10, 8 y 9. Diandra, Primera de Corintios 7, 3. Gabriela, Hebreos 13, 4. ¿Me repite, por favor? ¿Cuál fue? Hebreos 13, 4. ¿Sí? Evelyn, eh, Proverbios 5, 15. Laura, Cantares 8, 9. Pastor, Proverbios 18, en la segunda cita. Ay, Dios mío, hombre, este muchacho. Proverbios 18, 22. Listo. ¿Quién sigue? ¿Dónde iba? Cantares. Cantares 8, 7, gracias. Evelyn, ¿ya le di? Sí. Diandra, ¿ya le di? Sí. ¿Quién me faltó? Sí. ¿Laurita también? Sí, no, Neily y Astrid me ayuda. Por eso quiero que compartamos. Cada reunión quiero que hagamos una metodología distinta. Permítanme, yo hago una cosa aquí, les va a llegar a su celular algo a futuro. Permítanme un segundo. ¿Ya lo encontraron cada quien? Ahí les voy a compartir una Biblia. Se llama Biblia IO. Tiene varias herramientas. Con eso todos estamos ubicados. Ahí sí les estoy compartiendo en los grupos. Si quieren, instálenla para que la revisen en el celular. La pueden instalar. Listo, gracias. Si ya lo tiene, y damos inicio entonces. ¿Quién empieza? Génesis 2:18. ¿Me ayuda con la disertación de la palabra? Neil y Astrid, activen su micrófono. 2:18, empiezo yo. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré la ayuda idónea para él. ¿Qué nos manda Dios en su palabra? ¿Qué dice Dios? ¿Qué aconseja el Señor en su palabra? Que no debemos de estar solos, que debe haber una persona que nos acompañe, pero no la persona que nosotros queramos, sino la que Dios pone en nuestro, en nuestra vida, para que nos, por eso dice que ayuda idónea, alguien Dice que ayuda sea idónea, el no estorbo complemento, perfecto, ¿sí o no? Así dice, es correcto. ayuda idónea, no estorbo perfecto. Y a veces nosotros buscamos ese estorbo, ¿cierto? ¿Sí sabe que Yo lo he escuchado. suegra en ruso se dice estorbo? Mm. Y- Por y- molestar, ¿no? Igual paz, según lo describe la palabra, dice que Dios observó y en lo que observó dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo y le creó ayuda idónea. ¿Quién lo Mas dijo el hombre entonces? no la buscó, el hombre no buscó la ayuda, ¿sí? No estuvo mirando a ver, uy, ¿ahora yo qué hago? No. Dios fue el que vio la necesidad y Dios fue el que aparejó la compañera, la ayuda idónea. Sí, porque muchas El veces comple- mucha gente dice, ay, el yo no puedo, complemento, porque parce. es que estoy solo, estoy sola, yo no puedo hacer nada porque necesito mi idóneo. No, Dios es el que trae el idóneo. A veces Idónea. agarra. Yo he visto tantas personas desesperadas, más que todo mujeres, ay, es que estoy sola y no tengo quien me ayude y me toca sola en la casa y sola en el ministerio. No, cuando Dios llamó al hombre, a Adán, le dio una orden. Les voy a dar el secreto para que Dios le traiga a su idóneo. ¿Quieren los solteros? Levanten la mano a ver, los solteros. No, yo sí iba a decir. Natalia, no levante la mano. Sí, no me levante la mano. El secreto para que Dios le traiga a su idóneo, ¿cuál es? Estar
activo obedeciendo a Dios. Amén. Cuando Dios llamó a Adán, le dijo, tú labrarás la tierra, tú le pondrás los nombres a los animales, tú harás esto, tú harás lo otro. Y Adán no dijo, ay Señor, es que estoy solo y ¿quién me va a ayudar? Pobrecito yo. Bueno, algunos neófitos dicen que para hacer el ministerio se necesita pareja. De hecho, la mayoría de hombres o de mujeres hicieron el ministerio solos. De hecho, si usted ve los hombres de Dios, entre comillas, Moisés, Abraham, entre otros, casi nunca se nombra a la esposa. Y la esposa le ministró, y la esposa levantó la vara, y la esposa abrió el mar en dos. No, siempre fue el hombre. O sea que muchas veces la esposa o el esposo, aunque sí son ayuda idónea, no es un fundamento o un principio para que la gente crea que no se puede hacer el ministerio. Y hoy día argumentan algunos, aunque no. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento vemos a muchos, perdónenme la palabra, solteros, hacían la obra solos. El caso es que, como dice el pastor Neil, fue Dios el que vio. Y Dios ve si tú necesitas idóneo o estorbo. Yo le digo a la gente, ay no, pastor, es que estoy buscando idónea. Y dice, pero idónea, ¿para qué si usted no está haciendo nada? Idóneo cuando esté ocupado, ahí sí necesita ayuda. Mientras usted no, Dios no le traiga ayuda, usted está buscando un estorbo. Entonces no busque estorbos. Es una palabra jocosa, pero realmente dedíquese a lo que Dios le mandó. ¿Ok? Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y dice, voy a hacerle. A ver, solteros, levanten la mano. Bueno, está bien, mi Natalia, ahorita sí, levanten la mano, está bien. Sí, la chiquita de Gabrielita también, bueno, levante la mano, o sea, todos los solteros, eso. Dios te está haciendo una ayuda idónea. No te pongas a mirar algo que todavía no está terminado. ¿Ok? Amén. Proverbios 18:22. ¿Usted cae? No, mentira, mis hijos también van a tener esposa. Mentiras. Proverbios 18:22. Quien haya esposa encuentra el bien y recibe el favor del Señor. Quien haya esposa. Ayúdenme, pastora Astrid y Neil. Siempre ustedes disertan la palabra y yo les ayudo. Quien haya esposa, haya felicidad, ¿sí ve? Nosotros somos una bendición de Dios, ¿sí ve? Pero con esa moral que lo dice. Mire, Samuel se soba la cara y dice, uy, Dios mío. No, dice, muestra de su favor y que le ha dado el Señor. ¿Sí ve? Nosotros, cuando el hombre, pienso yo, o sea, mi corazón siempre ha sentido eso. Cuando el hombre busca, encuentra una piedra de tropiezo. Así como lo fue bíblicamente, hay muchas mujeres que fueron piedra de tropiezo para varones de Dios, para hijos de Dios. Sí, sí. Entonces, si busca a la esposa y haya la esposa que Dios le da, hallará ese complemento, esa parte donde el hombre deja de pensar por mitad y piensa completamente. Muy bien, gracias. Y eso es una realidad, sí, no es una realidad. No se les olvide que se toman decisiones entre los dos, o se piensa, como tú dices, entre los dos, pero siempre según la escritura, el de la responsabilidad de la decisión es el hombre. Adán y Eva tomaron la decisión de pecar, pero al que Dios llamó a cuentas fue al hombre. Pero ahí también vemos que Adán dejó a Eva a un lado, porque ¿dónde estaba él toda la culpa no me la eche a la pobre Eva? Literal, de hecho, Dios le dio las órdenes a Adán de que no debían comer del fruto, de que no debían hacer esto o hacer lo otro. Sin embargo, parece ser, la Biblia no lo dice, pero parece ser que Adán estaba jugando fútbol o estaba metido en TikTok o Adán estaba metido en el Instagram, en el Facebook, no se sabe, dejó a Eva sola. Entonces Eva va y peca, escucha a la suegra, digo a la serpiente, y termina pecando. Esos son ejemplos que estamos poniendo. El A caso es que Sofía le da risa. nosotros no podemos distraernos de lo que Dios dijo y ambos tienen responsabilidad, pero siempre la responsabilidad o la culpa va a caer sobre el hombre. Bueno, ahora hay muchas argumentaciones al respecto, ¿no? Que no vamos a tocar en este tema.
pero estamos hablando de la unidad de la familia, cómo los dos deben tomar decisiones y gracias por tu anotación, así es. Samuel, ¿tienes algo que decir al texto? No les pregunté ahorita también a la Biblia. Así cortico, que no se pase de media hora. No, pues fuera mejor al hombre estar solo, pero de todos modos el barco se rema mejor de dos, pero obviamente tiene que ser una cuestión del cielo. Así es. O sea, uno tiene la mala maña de creer que es Dios el que está orando y resulta que es más emociones que otra cosa. Es uno, sí, es uno. Y, y también hay que tener criterio Dolor de cabeza. a la hora de escoger. Así es, sí, señor. Muy bien. Esa es la verdad. Eclesiastés 4, gracias, pastor. Eclesiastés 4, 9 al 10, por favor. A las 9 al 10. Sí, sí, profeta. Eclesiastés, ¿qué pasa? Eclesia de 9, Eclesiastés 4, 9 al 10. 3, 4. 3, 4, del 9 al 10. Más valen dos que uno solo, pues tiene mejor remuneración por su trabajo. Porque si uno de ellos cae, el otro levantará a su compañero. Pero hay del que cae cuando no hay otro que lo levante. Gloria a Dios. Del 9 al 10, me dijo profeta. ¿Qué dice la escritura entonces? ¿Qué es más el hombre o qué es más la mujer? ¿Qué dice la escritura? Que más valen dos, dice más Dos. valen dos Dos. porque obtienen más fruto del esfuerzo de su trabajo. Entonces, cuando hay dos personas, pues en realidad la fuerza es mayor y la carga está dividida. Y dice que si cae el uno, levantará al otro. Hay del que cae y no tiene quien lo levante. Entonces, yo pienso que por lo menos a nosotros nos pasa que no todos los días amanece uno con la mejor actitud, no todos los días amanece uno súper espiritual. Entonces, siempre está como el consejo de la esposa o cuando ella también está baja de nota, siempre hay como de pronto esa palabra de ánimo, ¿sí? Amén. Entonces, pues hay el respaldo. Por ejemplo, en mi proceso para yo levantarme, mi esposa participó de una forma activa impresionante, ¿sí? Pero en el tiempo que yo anduve solo, que andaba por ahí vagando, pues en realidad la palabra no miente y dice que no hay quien lo levante, porque había el consejo de pronto de mi madre, había el consejo de los amigos que no era muy bueno, habían diferentes voces, pero cuando el Señor puso la persona que tenía que estar a mi lado, pues en realidad el proceso en mi vida fue diferente, entonces se vio la palabra reflejada porque hubo esa mano también que me decía, vamos para adelante. La escritura dice que dos trabajan, pero dos tienen el fruto. Entonces la pregunta es, ¿por qué muchas veces no vemos el fruto? Porque no trabajamos en unidad y no trabajamos en pareja. O no trabajamos en familia. A veces los padres trabajan, luchan y se esfuerzan para que los hijos solo gasten o malgasten, ¿sí? Ahora, muchas veces dice la escritura, si uno cae, el otro lo levanta. Pues por eso es necesario reconocer que necesitamos una pareja. Génesis 2:24, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién tiene Génesis 2:24? O el que lo tenga primero, a ver. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne, Y serán. una sola carne. ¿Cómo es que dice el chavo? Por tonto dejará al hombre a su padre y a su madre, ¿no? Así. Por No, tonto. no, la Biblia Más tonto dice, que es permite un eso. deber. Sí, la Biblia dice, es un deber dejar a padre y madre. Y yo le digo a muchas parejas que he aconsejado, en el momento de intimidad, escúcheme lo que le voy a decir. Yo le digo a muchas parejas, en el momento de intimidad, cuando usted está solo con su pareja,
¿Usted mete en la intimidad de su pareja a su papá y a su mamá? Ay, no, ¿cómo se le ocurre? Dice, entonces, ¿por qué meten en la Pero no creo relación? que la suegra quisiera estar ahí. Sí, sí, literal. Entonces debemos entender que Dios establece principios. Hay un principio y es hacer a un lado, aunque muchas veces debemos aceptar el consejo de los padres a la hora de tomar la decisión de quién va a ser nuestra pareja, que eso lo enseñamos en el curso prematrimonial nosotros. Debemos tener en cuenta que nosotros a la hora de trabajar en pareja o en familia, las decisiones de los padres muchas veces no cuentan. Es dejar Miro a su filho. padre y a su madre. Siga, Pastor Ney, lo escuchamos. Siga, Samuel. No, pastor, es que haciendo una acotación a la suegra, siendo Salomón el hombre más sabio de la historia, porque se Imagínense. dio el lujo de tener 1000 suegras, si Claro. era tan sabio. ¿Sabes por qué? ¿Cuál es el principio de él? Que él no tuvo. Fue el único hombre que tal vez nombra la Biblia, que fue un hombre de Dios que no tuvo quien lo cuidara o lo aconsejara. Por eso ese es el peligro de no tener quien lo pastoree o lo dirija a uno. Fue un hombre de mucha intimidad, pero fue tan autosuficiente a la hora de tomar decisiones que nunca contó con alguien, un pastor, un sacerdote o un profeta que lo direccionara. Y eso lo llevó a equivocarse. Ese es el problema de cuando no tenemos quien nos dirija. A veces tenemos el grave error de decir, es que a mí solo me habla el Espíritu Santo, a mí el Espíritu Santo me dijo que me iba a enseñar. Eso han dicho la mayoría de personas que han caído en sectas religiosas o que han caído en el error doctrinal. Yo los invito a que escuchen o lean varios libros de los generales de Dios, donde muestran la cantidad de hombres y mujeres de errores, de hombres y mujeres de Dios que cometieron ese error de nunca tener a alguien que los cuidara, o al contrario, no tener a alguien a quien rendirle cuentas en cuanto a nuestro llamado, ¿no? No estamos hablando de lo económico. Cuando se dice hablar de llamar cuentas o dar cuenta, la gente piensa que es lo económico y por eso no tienen a alguien que los guíe. Entonces así dice la escritura, ¿no? Eh, Dejará al hombre a su padre y a su madre, ¿cierto? Y los dos serán uno solo. Somos uno solo en pareja. Desafortunadamente a veces somos uno solo en la intimidad, en el momento sexual, no más. Pero los pensamientos, los ideales, las metas, los propósitos, las decisiones no son basados en uno solo. Buscamos la unidad para, para nuestros deseos, entre comillas. Pero realmente la pareja muchas veces no está unida, no está unida, como dice la escritura. Y sí, muchas veces contamos con personas alternas o terceros que interfieren en la relación. Muchas veces hay personas eh, que de alguna manera ya no tienen una relación con otro, pero todavía siguen pensando en el pasado, en el otro. Hombres que tienen su esposa o esposas que tienen su esposo y siguen añorando el novio que tuvo, el novio que le daba, el novio que la llevaba a pasear, o el esposo, no, es que mi esposa antes era rubia y usted es negrita. Entonces, a veces dentro de la relación hay un tercero y es lo que la Biblia nos manda, hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Ok? En Marcos 10, 8 y 9, me imagino que es Anita, ¿cierto? Ana y Natalia. Amén. Yo leí. Y los dos serán una sola carne. Así que no son los dos. Perdón. El 8. Ujú. Y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces, dos cosas que nos enseña ahí la palabra, Neil y Astrid. Dos cosas que ya somos uno solo. Ya no es cada por su lado, sino es uno es el complemento del otro. Y la otra que, por lo tanto, lo que Dios ha unido, nadie tiene por qué meterse en esa relación. Realmente, Simplemente Dios, siga ahí, perdón, perdón. ¿bien? Perdón, sigue, sigue. Dios es el que tiene el control de un matrimonio. Cuando las personas viven en el Espíritu, viven para Dios y con Dios,
no hay quien se meta en esa relación, ya sea otra relación pasada o ya lo pasado, pasado. Entonces, ahorita Dios es el que tiene el primer lugar en la vida de esas personas o en la vida de cada uno de nosotros. Debiera Y ser una sola carne, somos uno solo, así, es, hija, no hay nada debiera más. ser así, uno solo. Ya no Y son uno dos, no puede, sino uno. sí, Imagínense lo que señor. dice Dios. De todas formas, paz es como el diseño original de la creación del Señor, porque los creó varón y hembra, o sea, una pareja. No creó un tercero para que estuviera ahí, sino en realidad los creó y en la historia de la creación habla de que eran uno solo, porque dice la palabra que creó el Señor a Adán, que tomó polvo de la tierra y lo formó y luego de Adán, de él, sacó la costilla y formó a Eva, su compañera. Entonces, desde ahí se deja ver que en realidad son uno solo. Así es, así es. Y lo que Dios unió, pues no lo separe el hombre, dice la escritura. Entonces debemos tener cuidado cualquier cosa alterna o tercera que pueda influenciar en la familia para separar o para la pareja. No Primero, siempre son las suegras, Paz. Muchas veces también los hijos influyen en eso, porque uno de los dos le da prioridad y mete a los hijos en medio de la relación y por eso también se han acabado muchas relaciones, muchos matrimonios, porque dejamos meter a terceros y no solamente, como le digo, las suegras, sino los hijos también influyen en eso. así es, hay padres que aman más a sus hijos o madres que aman más a sus hijos. De hecho, muchas veces es un delito físico. Usted sabe que la parte emocional está guiado por la parte física. Es cuando los padres, sea hombre o mujer, el esposo o la esposa, le da más afecto a los hijos, prácticamente está teniendo más amor y su parte física se va a pegar más a sus hijos. Y eso tiene una explicación científica que después les voy a dar. Entonces es prácticamente un error y un delito. Primera Corintios 7:4. 7:4. Ni él ni ella son dueños de su propio cuerpo, sino que son el uno para el otro. Dice, no somos dueños de nuestro propio cuerpo. Cuando se habla de la relación de pareja, a veces somos egoístas y hay veces que la mujer dice es que lo mío es mío y lo tuyo es mío, ¿cierto? O a veces esto es mío, pero realmente aquí la escritura dice que su cuerpo no le pertenece. Primera Corintios 7:3, ¿qué dice? ¿Quién lo tiene? Hola Martica Acá. Lucía, ¿cómo estás? El hombre debe cumplir, perdón, Activen la cámara, por favor. Dime. Léelo. no, ¿lo leo? Sí, por favor. 3 y 4. Dice, el hombre debe cumplir su deber conyugal con su esposa. No mentiras. Igualmente la mujer con su esposo. Ahí en el 4 ella decía que él y ella, ahí dices, la mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Entonces, ¿de quién es nuestro Claro. cuerpo? El esposo. Tu cuerpo. No quiero ser muy específico, pero tu cuerpo, todo tu cuerpo, es de tu cónyuge. No es de la vecina ni el del amigo. Y es todo tu cuerpo, ¿no? Porque hay gente que tiene malas interpretaciones y aquí el Señor fue muy claro en cuanto a que todo tu cuerpo le pertenece a tu cónyuge, ¿cierto? Entonces no podemos negarlos. Cuando no hay una buena relación de intimidad en la pareja, no va a haber una buena relación, ni social ni familiar, ¿cierto? Y en ese caso, pues muchas veces fallamos mucho. ¿Alguien tiene lo que decir ahí? ¿Cuántas veces nosotros como pareja fallamos en esa área y tapamos el sol con un dedo? Si no hay una buena relación de pareja, si no hay una buena, genuina relación de intimidad, si el hombre, hola, Jani, si el hombre se le niega a la mujer físicamente, sexualmente, o viceversa, ya empiezan a haber conflictos. Amén. Entonces, a veces cedemos todos los derechos o exigimos todos los derechos sobre otra persona.
sean las finanzas, sea un trabajo, sea una posición. Pero la Biblia también está hablando ahí del cuerpo que no nos pertenece, ¿ok? Hebreos, Paz, una pregunta. dime. Lo que pasa es que yo he escuchado que cuando llega la menopausia para la mujer pierde todo su interés sexual, ¿sí? Entonces, ahí qué debe hacer, o sea, no sé si es simular o debe acceder, aunque no quiera, donde no sienta, porque eso es algo biológico, Mm, ¿sí? Yo le digo que sí y que no. Bueno, esa es una ¿Por qué? pregunta, pues porque de todas maneras uno debe... Ya te digo por qué. Cuando vamos a la escritura, dice la palabra que cuando Dios se le apareció a Abraham para decirle que iba a tener un hijo, dice así la escritura, que a Sara, la esposa de Abraham, ya le había parado la costumbre. Ujú. Ahí no dice menopausia, eso es un término humano. Y usted sabe a qué hace referencia la costumbre, al periodo menstrual de la mujer. Sin embargo, cuando Dios le habla a Sara de que va a tener un, un, un hijo, ella le dice a Dios, ¿podrá este hombre nuevamente, sí, hacerme sentir deseo? En el original dice así. Entonces debemos entender que los términos humanos muchas veces no están contemplados dentro de la Biblia. Mi postura como pastor, con mi postura como hombre estudioso de la Biblia, es que no existen ni la menopausia ni la andropausia en la Biblia, ¿sí? De hecho, si lo miramos científicamente o humanamente, con el respeto de todos, hay muchas mujeres muy viejitas que, entre comillas, disfrutan de una vida sexual normal o incluso hasta más placentera que una joven, porque no tiene nada que ver la menopausia, la andropausia. Eso todo tiene que ver con la parte afectiva. Cuando estudiamos la parte afectiva, nos vamos a dar cuenta que la parte afectiva mueve unos, se me olvidan los nombres en este momento. Voy a averiguar y les voy a decir los nombres exactos. Pero hay unos, me acuerdo cómo es que se dice eso. Se me fue en ese momento. El cuerpo reacciona físicamente a los estímulos emocionales, si usted lo sabe. El estímulo emocional mueve a la persona, sea hombre, sea mujer, y usted lo sabe. Entonces la Biblia no contempla lo de la andropausia, menopausia y todas esas cosas. Me incomoda cuando algunas personas dicen es que la mujer está en su tiempo de crisis, que son los 50, 60 años, o los hombres en su crisis de los 40. La Biblia no enseña eso. Eso se lo inventaron los hombres, eso se lo inventaron los médicos. Entonces, cuando usted va a la Biblia, encuentra otra cosa. Imagínese a Abraham de 100 años, ya no podía, entre comillas, engendrar hijos. Decía la Biblia que no podía engendrar hijos. Y Sara tampoco, pero no dice que se le había ido su deseo, ¿sí? Ahora, yo conozco muchas herramientas científicas que pueden ayudar a la pareja a mejorar su área sexual, siendo de edad incluso muy avanzada. Y todo tiene que ver con el amor y el deseo. Y cosa que a veces nosotros no valoramos. Una persona, sea hombre o sea mujer, por su nivel de estrés, por su nivel de trabajo, por la falta de sueño, por la mala alimentación, por el exceso de peso, por el exceso de grasa, puede perder su deseo hacia su pareja, ¿sí? Pero sí, muy contrario, cualquier persona le puede despertar deseo, bien sea hombre o mujer, así no sea su pareja, solamente por los deseos. ¿Sí me hago entender? Eso es algo que tenemos que entender. Muchas veces le damos una explicación muy espiritual a las cosas y lo espiritual está ligado a lo físico también, entonces para que usted lo tenga en cuenta. Pero la Biblia es clara, la Biblia no dice, y el hombre le pertenecerá a la mujer mientras la mujer no le llegue la menopausia, no dice la Biblia eso, ¿cierto? O viceversa, ¿no? Nuestro cuerpo le pertenece a nuestra esposa y de nuestra esposa a nuestro esposo. Ahora usted puede leer el libro de Cantares que habla pues, prácticamente del amor de Cristo hacia la iglesia y de la iglesia hacia Cristo. Ahí enseña muchos principios bíblicos espirituales de lo que es la verdadera intimidad. Bueno, entonces son temas que de pronto vamos a a tocar después. Ahorita estoy grabando y no los podemos tocar, pero sí debemos pensar en eso y lo podemos tocar en parejas cuando no hayan niños, para que hablemos al respecto, porque hay muchas cosas científicas
o físicas del cuerpo que interfieren en una mala relación. Si usted es un hombre perezoso, dormilón, que no hace ejercicio, eso puede dañar su relación sexual. Si usted es un hombre que se satisface en la pornografía, en los deseos de sus ojos, eso le daña a usted la relación sexual. O viceversa, ¿no? No solamente los hombres pecan con los deseos de los ojos o los deseos de la mente. El hombre peca con los deseos de los ojos y la mujer peca con la vanagloria. Y eso daña, ambos dañan la intimidad sexual. Eso lo vamos a tocar después en otra charla. Amén. Hebreos 13:4. Gabrielita, hija. Sí, Hebreos 13:4. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y adúlteros lo juzgará Dios. ¿Cómo ve Dios la relación de pareja? ¿Cómo ve Dios la relación de hogar? Como honrosa cuando es sin mancilla, pues, pero la mancilla es que Pecado. Y el pecado es cualquier cosa que genere inmoralidad o que esté fuera de los parámetros de Dios. Para Dios es muy importante la relación de pareja y Dios da parámetros, ¿cierto? De hecho, si usted se da cuenta, los padres que tienen una buena relación siempre van a criar buenos hijos. Los padres que tienen una mala relación entre ellos como pareja, sus hijos siempre van a ser rencorosos, van a tener distintos problemas o dificultades de carácter, van a ser inseguros. Cuando hay relaciones de pareja difíciles, conflictivas, los hijos crecen inseguros. Ahora, cuando hay demasiados problemas de pareja, los hijos no tienen padres, tienen amigos. La parte afectiva ya no se basa en el hogar, porque no hay afecto entre los padres. Por eso Dios estableció, el hombre forma el carácter de los hijos, ¿sí? La mujer forma la parte emocional de los hijos. Y hoy día, desafortunadamente, prima más la parte emocional que la parte del carácter. Entonces, es un equilibrio que Dios estableció. Dios por algo puso que los hombres fueran más toscos, más burdos, entre comillas, ¿no? Eso, porque eso forma el carácter, tanto de los hombres como de las mujeres. Y lo mismo, una mujer forma la parte afectiva. Entre los dos forman muchas áreas de los hijos. Entonces, si no hay una relación de pareja estable, los hijos van a ser inestables, inseguros. Gracias, sí. Siga Neilia Street, Hebreos 13:4. Tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a los que cometen inmoralidades sexuales. ¿A quién va a juzgar Dios? A todos A los aquellos inmorales. a los adúlteros. adúlteros y fornicarios. Dios establece un orden en el hogar. La manera como usted se comporte en su hogar, y la Biblia enseña muchos textos bíblicos, la manera como la pareja se conforme o se porte en el hogar, va a hacer que sus hijos reflejen el amor de padres, la seguridad de padres, el respeto entre padres, ¿sí? Y eso es lo que hacen, no lo olvidamos. Eso lo vamos a tocar también en otra charla después. Proverbios 5:15. ¿Quién lo tiene? Dice así, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales, yo, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Me Depende. escuchó, profeta? Sí, hija, sí, bien. Entonces, ¿Se escucha? sí, te escuchamos. Nosotros te escuchamos todos, yo creo. Entonces, ¿qué dice la escritura? Bebe el agua de tu propio pozo. Hace referencia a la relación marital, a la relación de pareja. No tenemos por qué andar buscando afecto, deseo, emociones o satisfacción en otras personas que no sea mi pareja. En pocas palabras, mi pareja es como un manantial, ¿no? Y yo le pregunto a las parejas, ¿qué hay en ti? ¿Es un manantial hacia tu pareja? ¿Es un manantial que genera deseo? ¿Es un manantial que genera amor? ¿Es un manantial que genera comprensión? Eso es lo que tenemos que evaluar. Amén. Cantares 8:7.
Paz es Cantares 8:7 del 1, ¿sí? Cantares 8:7. Sí, pero del 1. ¿Del uno? O sea, el Ocho. capítulo 1. Sí, hija, de pronto estoy No, equivocado. ok. Espérate, mi madre. Sí, pero eso me dijo Cantares 8:7 y ahí hasta el 8. No, hija, ahí dice Cantares 8:7. 8. 8:7. Listo. Ah, ya. Otra vez. Dice, nada puede acabar con el amor, nada puede destruirlo. Si un hombre ofreciera toda su fortuna para comprar el amor, la gente lo despreciaría. ¿Cuánto vale el amor? Todo, ¿sí o no? ¿Quién sabe más? Pastor, lo escuchamos, Pastor Neil, Pastora. Pues el amor cuando es genuino no tiene precio, ¿sí? Pero hoy en día el hombre está tan corrompido, la sociedad está tan corrompida que le ponen precio al amor. Eso no es amor Entonces genuino. hay personas que no aman a las personas, sino aman la estabilidad que de pronto puedan darles. Pero no es un amor genuino. ¿Y cuál es el precio del ejemplo que se le pone? Dice Ángel. ¿Ah? ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es el ejemplo de tipo de precio? O sea, hablas de cosas económicas, regalos. Pues, sí, claro, pues de toda, pues hoy en día se le vende a la juventud, por ejemplo, hay una palabra que está muy de moda que es el sugar daddy. Entonces ahí se ama por dinero. Ahí ya hay un precio. Pero espiritualmente el amor no tiene, o sea, en Dios no tiene Cuando el precio. amor es genuino, cuando el amor es genuino, no tiene precio. Dese cuenta que Dios, Jesús dio su vida por nosotros porque nos amaba. ¿Y qué precio tiene eso? No lo tiene, ¿sí? Entonces hablamos es del amor de Dios. El amor del mundo se compra por monedas. Dese cuenta Judas que el amor que le tenía a Jesús le valió 30 monedas. Así ¿Sí es. es? Así es, gracias, Entonces, hija. ahí es. Ujú. ¿Qué puede apagar el amor? Hay muchas cosas que El descuido. Ay, perdón. descuido, sí está bien, descuido, el desánimo, el amor al El mundo, abandono. los deseos. Es como un jardín. Dice que el jardín se riega, se abona, se cultiva y florece. Cuando dejamos Cultivarlo, de cultivarlo, de abonarlo, se lo acaba. dejamos de llenar de chocolaticos, entonces Sí. se acaban los detalles, se apaga la llama. O sea que sí se puede matar el amor. Y claro. Se puede matar el amor. Muchas veces en vez de acrecentar el amor de pareja, lo que hacemos es matarlo, destruirlo. María Julia y Juan, Colosenses 3, 18 y 19. Y Julia y Vicente, Oseas 2, 19 y 20. Y acabamos ahí. ¿Es qué? Colosenses, ¿qué pasa? Colosenses 3, 18 y 19. Ay, Celestina, ¿cuál te había dado, hija? Perdóname. Perdón, Señor. Celestina, ¿cuál tienes tu hija? Ya lo leí. El Eclesiastés. Eclesiastés, sí, el primero. Sí, fue el primero. Listo, Ya lo leí. gracias. Listo, gracias, hija. Perfecto. María Julia, ¿lo tienes? Tengo Oseas. Oseas, ¿cuánto me dijo, profeta? Oseas 2, 19 y 20. Colosenses 3.300. Y Juan y María Julia, Colosenses, Juan y María Julia, Colosenses 3, 18 y 19. Bien. Y hacen la disertación y Neil y Astrid le ayudan. Dice en el 18, mujeres, está sujeta a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Y el 19, Juan. Estoy llegando. Marido, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ella. Ay, Dios mío. ¿Cómo así? Explíquenos. En nuestro caso no existe eso. Hay que ser amoroso, dulce, servicial, compañero, amigo.
Y dice benigno. Eso es lo que hay que hacer. ¿Qué más? Ya Gracias. Lo que no hay que hacer es áspero. Lo áspero es lo que Cuando tenés tu perturba. compañera que está sufriendo, uno siente en el corazón el mismo dolor. Cuando la sentís enfermo, también te sentís enfermo. Y no es la impotencia a veces de no poder ayudarla al ver ese dolor que tiene en el cuerpo, porque no es espiritual, a veces los dolores son de la carne. Sí, sí, sí. Y uno lo sufre a la par. Eso es amor. La De mucho. comprensión, la atención. 50 años ya. Tienes años casados, Dios. Sí. Y nada de egoísmo. Eso, no hay celos. Eso es lo principal. En la pareja no tiene que haber envidia ni celo, menos en los siervos de Dios. Tienen que ser compañeros, porque durante todo este tiempo hemos visto cómo se deshacen las parejas siervas, ¿no? De siervos, porque tienen envidia de uno a otro. Se envidian porque uno habla más lindo, el otro porque habla mejor, y nosotros tenemos que ser espejo de los dos para poder ayudarnos, porque si no, no se puede. Cuando hay falla de uno, hay que aceptar que nos enseñe el que más nos ama. ¿Y quién más sino nosotros mismos, nosotros dos? Uno a otro nos vemos digamos, las asperezas, las insuficiencias, nuestros defectos. Entonces, si es que él me ama a mí, me va a corregir, me quiere lo mejor. Igualmente yo, si yo lo amo a él, me va a querer lo mejor. Doy gracias a Dios por el regalo precioso que Dios nos ha dado a los dos, ¿no? Excelente. Gracias, hija. Entonces, ¿qué nos dice la escritura? Las esposas se someten. ¿Qué es someterse? No es subyugar. Quiere decir que atiendo al consejo. ¿Sí? Claro. Entonces nosotros estamos equivocados porque ella no se somete y yo no la someto tampoco. Nosotros somos iguales y nos respetamos. Así es. Resulta que cuando Dios hizo al hombre tosco de la tierra. Dice la escritura que Dios sopló aliento de vida sobre el hombre, no sobre la mujer. Hay una falacia o un error donde todo el mundo dice que las mujeres son más espirituales, eso es falso, porque el espiritual es el hombre y lo vemos en muchos ejemplos de la Biblia. Pero la mujer es más emocional. Es más sensible y la mujer es más obediente. El hombre por ser tosco, el hombre por ser hecho de la tierra, normalmente le cuesta más sujetarse, obedecer. La mujer por venir del hombre o por venir de la carne, aunque no sea espiritual, es más obediente, más sujeta. Entonces, cuando se habla de sujeción, habla de eso, de esa unidad para con el hombre. ¿Sí me hago entender? Pues cuando leemos la Biblia en el original, hace referencia a eso, que la mujer y el hombre en esta palabra son uno solo, un mismo pensamiento, y nos cuesta. Hoy día las mujeres piensan de manera libre, ¿sí? Cuando su pensamiento y su deseo no va ligado al hombre. Básicamente es. Y el hombre, pues la Biblia dice, el hombre ame a su esposa. Nos cuesta como hombres amar por lo mismo, por lo que no somos tan emocionales. Nos da lo mismo lo emocional que lo físico. Muchas veces confundimos y no sabemos amar. A la mujer le es más fácil amar. Dios le dice a la mujer, sométase o respete, y Dios siempre le dice al hombre es ame. ¿Sí ves? Entonces, algo que nos cuesta como hombres es amar, no sabemos amar. Lo que pasa, siervo querido, que la mujer tiene a veces muchos amores. ¿Por qué? Yo tengo 5 amores aparte de mi amor principal. Sí. Entonces yo tengo que diferenciar los amores. Los amores que tenemos son diferentes. Ahora ya tengo el amor único, que es mi amor, el que tengo al lado. Porque los otros amores, cada uno tiene sus amores ya. Sí. Pero siempre nosotras las mujeres vamos a estar con nuestros amores. Son los hijos, son los nietos, siempre. El amor es el que tiene que permanecer, porque la familia no es tan solo el hombre y la mujer, la familia es la familia, hijos, nuera, yerno, nietos,
que Así, son los amores nuestros más grandes ya cuando somos grandes. así es, Y el amor, porque abarca todo, eso es la familia, así es lo que es, se hizo en la familia. así es, hija, gracias. Ahora el que sigue, Oseas 2, 19 y 20. ¿Qué se hizo? Julita y Vicente, activa el micrófono. Julia, ¿estás ahí? Activa el micrófono, la cámara. Ahí está, ahí está. Ahora sí, Ahora sí me escucha. ahora sí, sí. Gloria a Dios. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Dios nos muestra la fidelidad de su amor. Dice que nos desposará, o sea, nos hará suyos. La pregunta es, ¿nuestra relación de pareja está ligada a conocer al Señor? Porque Dios hace una comparación, ¿no? Y Dios habla a su iglesia o Dios habla a su pueblo y Dios le dice pues que seremos como una esposa desposada, o sea, que le pertenece. Pero todo al final dice, y entonces conocerás al Señor. Será como hablábamos al principio que nuestra relación de pareja sí está ligada al conocimiento de la palabra. ¿Estamos haciendo lo que la palabra dice? ¿O estamos haciendo lo que el mundo dice? ¿Lo que la tía dice? ¿Lo de que mi suegro, mi suegra dice? No, la relación de pareja está ligada a la palabra de Dios. Como vimos en un principio, la relación de pareja debe estar sujeta y ligada a lo que dice el consejo. Y muchas veces nosotros tergiversamos la palabra. Muchas veces cambiamos la palabra o incluso a veces tomamos solamente algunos textos de la palabra para justificar nuestra falla, nuestro error, nuestra rebeldía a lo que Dios dice. Entonces podemos hablar mucho de familia, podemos hablar mucho de pareja. Lo que sabemos es que Dios escribió en su palabra el consejo de la manera correcta como debemos vivir. Amén. Vamos a orar ya para Amén. terminar. Ya son las 9:15, nos pasamos 15 minuticos. Tengo una pregunta. Dime. Pues no es mi caso, pero pues en la Biblia dice que la mujer debe estar sujeta a su marido, ¿cierto? Pero si es un marido, digamos, que no respeta a Dios o no lo sigue o bueno, que no comparte como el buscar de Dios con la esposa, ¿cómo sería ahí entonces? Hay varias opciones que da el Señor. La Biblia dice, si el incrédulo consiente vivir con el creyente y el creyente consiente vivir con el incrédulo, ¿cierto? Pues ahí sí como dice, a paz nos llamó el Señor. Si un esposo o una esposa no se ha convertido al Señor, si un esposo o una esposa toma la decisión de vivir de manera libertina, el creyente es el que toma la decisión, porque ya Dios nos dio los parámetros. Ese es uno. El otro, dice la Biblia también, a paz nos llamó el Señor. Cualquier cosa que dañe la paz o la integridad de una persona o de la familia es dañina. Dios no está de acuerdo con la separación o el divorcio, pero Dios sí da parámetros para el divorcio. Y hay 7 parámetros que después vamos a tocar. Sí, las personas se pueden separar. Lo difícil es que hay muchas personas que se pueden separar, pero no se pueden volver a casar. La Biblia nos enseña esos parámetros. Ahora, muchas veces es mejor una buena separación que un mal matrimonio. Hay relaciones de parejas que dañan a los hijos. Hoy día vemos hijos donde están dañados psicológicamente, físicamente, sexualmente, espiritualmente por padres o por madres que tergiversaron la verdad de Dios o que al contrario no quieren saber nada de Dios y lo que hacen es hacerle daño a las futuras generaciones. Ahora, también les enseña la palabra. Si tu esposo, o por decirlo así, una pareja, no quiere estar con el incrédulo, pues toma la decisión de separarse, ¿sí? Ahora, la palabra es clave. Mujeres sujetes a sus esposos en el Señor. Una persona no puede hacer nada en su fe que lo lleve a negar al Señor. Si tu pareja te hace daño, si tu pareja, sea hombre o mujer, te maltrata, si tu pareja, hombre o mujer, difiere con las cosas de Dios,
Pues la Biblia es claro, mujeres sujétense a su esposo en el Señor. Si no está en el Señor, no estás obligado a obedecer. Eso es lo que dice la Biblia y lo dice en varias partes. Pero tendríamos que entrar a leer más de 10 textos bíblicos en la Biblia que hablan de eso. Entonces, todo está ligado a la paz y a la fe. A la paz de la persona para con Dios y a la fe de la persona para con Dios. Ya cada quien es el que toma la decisión. Ahora Por eso también, hay un dicho mundano bastante feo que es porque te quiero te aporrio y la gente es feliz que la maltrate. Así le maltraten la fe. Paz, por Amén. eso Así, también dice Sí, te escuchamos. por eso también dice que debemos unirnos a yugos iguales, ¿no? Desigual, sí, Para no tener esos problemas. exacto, hija. Gracias por esa ayuda. Mira lo que dice la pastora. Hay que unirnos a yugos iguales, no desiguales. Ahora, si tú conocías al Señor y te uniste en un yugo desigual, la culpa es tuya y tú lo asumes. Si tú, estando con tu pareja, después conociste al Señor y tu pareja no quiso o se negó, pues el Señor es obvio que Él con eso en esta condición. Y hay muchos parámetros. De hecho, la Biblia dice que la mujer convierte a su esposo con su conducta, dice la Biblia, eso lo vamos a leer después. Es más, leámoslo en un momentico. Se los voy a leer yo para ponerlos a buscar. Primera de Pedro 3:1 dice, asimismo vosotras, mujeres, estás sujetas a vuestros mismos maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por las conductas de sus esposas. La mejor manera de evangelizar o de ganar a otro, incluso a su esposo, es su conducta, ¿no? A veces la conducta de una mujer no es correcta para con Dios. A veces la conducta de algunas mujeres es buena para con la familia. Mujeres rebeldes, mujeres soberbias, mujeres altivas, mujeres, hablando aquí de la mujer en este caso. Y la familia le dice, no se deje, es que usted también tiene derecho. Sí y no. Hay que mirar los distintos puntos de vista. Pero lo que se dice es que son ganados sin palabra por la conducta. Versículo 2 dice, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. ¿Qué Dios le manda a la mujer? ¿Qué es lo que Dios le manda a la mujer? Castidad, o sea, la manera de vestirse, su conducta, su manera de ser debe ser respetuosa. De eso podemos hablar mucho. Qué bueno que de pronto un día Sharon y la profeta María Julia les den a las mujeres una charla sobre eso, ¿no? Porque a uno de hombre las mujeres lo tildan mal cuando uno habla de castidad, de pureza, ¿cierto? Entonces, qué bueno que ustedes como mujeres dieran una charla de eso. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Ahí le está hablando a la mujer, de nuestra manera de ser ante los demás, sino el interno. ¿Dónde la mujer tiene que ser hermosa? Dice, adentro, dice, sino el interno. Con el respeto de ustedes, gracias a Dios, aquí no existe eso. Pero hay mujeres que solamente son hermosas por fuera. Aquí dice que la mujer tiene que ser hermosa por dentro, dice el interno, el del corazón, el incorruptible ornato de espíritu afable y apacible. No le hable en estos tiempos a una mujer de espíritu afable y apacible porque se ofende, pero la Biblia lo manda. Sea afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Está de moda ser mujer rebelde, ser mujer liberada, ser mujer empoderada, ser mujer decisiva. ¿Sí ve que va contrario a lo que dice la Escritura? Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando otra vez sujetas es unidas a su marido, dice acá. Como Sara que obedecía a Abraham llamándole Señor. Vaya usted, dígale a una mujer, dígale a su esposo Señor, se ofende. La Biblia lo manda, no es machismo, es orden y respeto. De la cual vosotras habéis venido a ser hijas. Las mujeres son hijas de Sara. Si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Si ve que no hay ningún tipo de amenaza cuando una mujer tiene un comportamiento adecuado. Y luego le habla a los maridos, vosotros maridos igualmente vivid con ellas como sabiamente. Nos toca tener mucha sabiduría. A veces decimos, Señor, es que no la entiendo. El Señor no dice que la entienda. El Señor dice que la ame y que sea sabio para vivir con ella. Que tenemos que darle honor. Honor es valor. ¿Cuál es el valor de nuestras mujeres? ¿Cuál es el valor de nuestra mujer? Como decía Juan ahorita, desvivirse por ellas, ¿sí? A veces las mujeres se aprovechan de que los hombres las aman en exceso. Nosotros debemos hacerlo
Es nuestro deber, bien o bien, sí o no, es nuestro deber hacerlo. Vosotros, maridos, nos hablan nosotros. Entonces, tenemos que tratarla como mujer, como un vaso frágil, como decía ahorita el pastor Juan, el apóstol Juan. El trato hacia ella, nuestra manera, con dulzura, con ternura. Las mujeres son coherederas de la gracia de la vida. Ellas son las que dan vida. Nosotros los hombres estamos aquí gracias a ellas. Son coherederas, es decir, que ellas también hacen parte del reino de los cielos, cosa que muchos reformados y bautistas están negando hoy día. Si niegan el llamado de la mujer. Pastor, De la mujer. sobre ese, Dame un segundo, ya sobre ese, termino. Dame un segundo. Dice, ¿para qué? Hombres, para que su oración no tenga estorbo, usted tiene que comportarse con su esposa a la altura. Si usted no se comporta con su esposa, con su pareja a la altura, sus oraciones tienen mucho estorbo. Entonces, la Biblia nos da los parámetros de cómo debemos ser en familia. Desafortunadamente, como les decía, las parejas están acostumbradas a hacer lo que dice todo el mundo, a llevar ejemplos dinámicos o idealistas o humanistas, pero nada tienen que ver con la palabra. Sigue, profeta María Julia, ahora sí. lo principal es porque nosotros, al tener una buena pareja, nosotros le damos buenos ejemplos a nuestros hijos. Así es. Cuando el padre le grita a la madre y le falta el respeto, seguro que el hijo va a hacer lo mismo, la misma familia, porque son ejemplos. Literal. Pero si es que el hijo ve al padre que es respetuoso con su esposa, amoroso, cuidadoso en todo, trabajador, entonces seguro que el hijo no le puede salir distinto, porque son los ejemplos que da el padre, tanto como la madre. La madre es la que lleva toda la parte, los conceptos de la familia, ¿no? El orden, la limpieza, en todo. Entonces nosotros tenemos que ser, somos una pareja, como dice, dos en uno, trabajar uno solo. Claro, porque ahí es donde vienen las fallas de ahora. Dicen que se perdieron los valores. No se perdieron los valores por sí, se perdieron el amor en la pareja. Al faltarle respeto el hombre a la mujer, por sí el varón ya le va a faltar el respeto a la mamá y le va a faltar el respeto a la novia y el respeto a la mujer, porque ya por sí ya viene así. Pero si es que el varón la habla con cariño, con amor y le enseña, no, sin necesidad de enseñar, sino el hijo a lo que ve son ellos. El ejemplo a seguir. Y eso son que dice ser los valores. Los valores están, nada más que nosotros los padres somos primeramente que los perdemos. El grito, el griterío, el insulto, falta el respeto, eso es terrible, terrible cuando entra en la familia. Espérate que Ángel tiene una pregunta, haz la pregunta. Habla duro. La pregunta para mi papá es, ¿cómo Para sería? todos, para que todos A ver, respondamos. ¿cómo sería entonces? Dios no quiera más adelante, pero pues si hay situaciones hoy en día, hay bastantes, de cómo sería el trato de la madre o padre hacia los hijos cuando ya están divorciados. Literalmente el trato no cambia porque siguen siendo padres. La Biblia no dice, sí, el padre sigue siendo padre así esté divorciado. Pero Claro, son difíciles en el sentido, no sé cómo sería, ¿no? Pero es difícil llevar a algo a donde no tienen el conocimiento de Dios. Cuando hay una pareja que se tienen que divorciar por razones X y está Dios, porque muchas veces nosotros no conocemos la intimidad, pero sí Dios conoce la intimidad de cada uno. Y cuando está Dios en el corazón de esa pareja, aunque estén separados, ellos por sí van a respetar a sus hijos y van a unir a sus hijos, porque eso es lo que Dios nos pide, amar a la familia. Y no porque yo conocí muchos pastores separados y que están viviendo juntos,
y que los hijos no saben que están separados. Y creo que si esos hijos a alguien le llega a decir que están separados, no lo podrían creer. ¿Por qué? Porque sus actitudes de sus padres son distintos. El respeto, el amor hacia sus hijos, el cuidado hacia sus hijos. Entonces lleva a un buen ejemplo y el hijo va a seguir. Nada más que nosotros a veces, los mayores, los adultos, no tenemos la convicción del verdadero amor. Y si nosotros no tenemos el verdadero amor, ahí es donde falla. Gracias, gracias, profeta. ¿Alguien más? Sí, Samuel. y digamos en ocasiones, donde, donde muchas veces como se vive en diferentes ambientes, digamos, los hijos o un hijo se está quedando solamente con la mamá, se vive en diferentes ambientes, ellos se están conociendo, tienen una comunión y pues entre comillas se tienen confianza, saben bueno, saben cosas entre ellos, ¿no? Y pues tienen la diferencia entre esa confianza que tiene tal vez entre mamá y papá, porque Amén. muchas veces está más con la mamá o tal vez muchas veces está con el papá, depende del viviente, ¿no? Depende del ambiente, porque también muchas veces, ese es un ejemplo, siempre pongo que uno se queda con la mamá y el papá, digamos, entre comillas, consigue otra pareja, ¿no? Ese ambiente que se vive, los tratos que se viven cuando usted va a quedarse con la otra persona, esos tratos que se ofrecen, digamos, es un ejemplo, ¿no? Para creyentes, los creyentes que hoy en día, cuando se separan, tienen a otra mujer, pero aún así sus hijos se van a quedar. ¿Cómo sería ese tipo de tratos? ¿Cómo es? ¿Me entiendes lo que te quiero preguntar, padre? Sí, sí. Neil, Samuel, Astrid, los escuchamos. Es complicada la relación porque ya, yo pienso que ya no viene siendo una relación de padre e hijo, sino de amigo e hijo. ¿Por qué? Porque el padre pierde autoridad en muchas cosas. Pues porque no está en la semana, digámoslo, con el hijo. Entonces, a un fin de semana a corregirlo es complicado porque va es de, de amigo. Eso, pues pienso yo que es así la relación podría ser. Para las personas que ya son como más comprometidas, que andan pendientes de sus hijos, pues ya sería diferente, pero es una relación de padre, de hijo a amigo, Gracias, sí. en el caso del hombre. Ya les doy mi postura. Siga, Samuel. Listo, papá. Gracias, sí. Esto puede ser un poco controversial con lo que voy a decir, pero la figura que sale, sea la mamá o el papá, el que mantiene la figura de respeto es la persona que se queda. Es decir, si yo vivo con mis hijos y soy divorciado de mi esposa, lo que yo demuestre en respeto hacia mi ex esposa se va a ver reflejado en el trato de mis hijos a su mamá. Eso es. Siempre jugamos con el hecho de que, por ejemplo, como la pastora decía, la relación cambia. Sí, literalmente cambia, pero hay una condición, y esto lo digo con respeto de todos. Jamás un padre va a ser realmente un amigo de un hijo, porque su Amén. función es ser padre, no amigo. En este caso, que es la mayoría de casos, y lo digo por ser colombiano, que la legislación colombiana fue mi caso, a mí no me dieron a elegir si yo me quedaba con mis hijos. A mí la ley me impuso que tenía que entregarle a mis hijos a mi exmujer. ¿Sí me explicó? O Sí, sea, sí. yo no estoy hablando, es una cuestión de la corriente legal de hoy en día. ¿Cuál fue mi condición? La relación con mi hija de 21 años cambió. La relación con mi hijo de 7 años cuando me divorcié cambió. Yo tuve que venir reflexionando y entendiendo que a pesar de mi malestar con la mamá, yo siempre les decía a mis hijos, al terminar una conversación con ellos, obedezcan, protejan y háganle caso a su mamá. Es su mamá. Amén. Tengo que reconocer también que la mamá, mi ex esposa, también les decía a mis hijos, llamen, hablen con su papá, pregunten cómo está. Y soy muy franco, les voy a decir algo, aprovechando el nombre del pastor, del profeta. Yo voy a cumplir 10 meses sin hablar con la mamá de mis hijos, pero hablo todos los días con mis hijos. ¿Sí me explico? Porque también hay un mito y hay un cuento muy
muy humano. Es más, mi ex esposa me lo dijo cuando nos divorciamos. Ahora usted y yo tenemos que ser amigos por nuestros hijos. Le dije, hermana, perdóneme, pero perdió el año, porque yo fui su esposo, amigo y amante. Ahora no puedo ser su amigo cuando usted inicia una nueva vida. Sí tenemos una responsabilidad mutua, que son nuestros hijos. Y esa responsabilidad mutua es como yo les enseño a mis hijos, a pesar de que no vivimos con ellos, que respeten a su mamá. Es decir, independientemente de la diferencia que yo tenga con mi expareja, es más, ni siquiera expareja, mi ex esposa, es lo que hace la diferencia para con mis hijos. Y hay que ser muy hábiles como padres, muy hábiles y pedirle mucha sabiduría al Señor, porque a pesar de que mis hijos viven a 6.000 kilómetros de distancia de donde yo vivo, mis hijos me llaman a consultarme. Mi hija, que la relación se había roto, hoy en día me llama y me extraña cuando me dice, papá, llevas un día sin llamarme. No, hija, aquí estoy. Y me consulta, me cuenta. Es más, ha cambiado, ha sido tan fuerte el cambio que mi hija está estudiando lo que yo estudié y yo nunca se lo dije. Mi influencia como padre siguió con mis hijos a pesar de no vivir con ellos. ¿Por qué razón? Porque a pesar del dolor y la molestia, porque yo les voy a decir, no conozco el primer divorciado que lo haga con felicidad. No lo conozco. Aún el que pidió el divorcio. Porque en esos procesos el que pide el divorcio puede estar convencido en el momento que lo tiene que pedir. Y voy a ser muy franco también. El 80% de las solicitudes de divorcio hoy en el mundo lo hacen las mujeres. Es una cuestión muy complicada. ¿Por qué razón? Sé que ante Dios, ante la palabra, como hemos visto hoy, el hombre y la mujer están al mismo nivel. Cada uno con su funcionalidad y con su disposición que Dios le dio. Pero hoy en día, independientemente del comportamiento, saquemos violencia, saquemos maltrato, saquemos abuso, ¿cierto? Aún saquemos indiferencia y abandono, en ciertas comillas, con comillas. Pero la decisión de que una madre acabe el hogar es más difícil para la madre rehacer su vida realmente y que ese mismo concepto sea transportado a sus hijos, haga que nuestros hijos no puedan crecer con el desarrollo puntual y necesario. Y hermano, lo digo yo como hombre, yo no he reemplazado a mi ex esposa porque soy consciente que hay cosas que en la vida como que hay que vivirla una sola vez. O sea, a mí me mostraron que el trago era delicioso, lo probé una vez, conmigo fue suficiente, no tomo más trago. ¿Sí? Si el día de mañana Dios pone a alguien en el camino, bien, bendito sea, y obviamente la función será diferente porque ni esta persona tendrá hijos, ni yo tendré mis hijos, o sea, mis hijos serán personas independientes y es diferente la relación. Pero para aquellos hombres y mujeres divorciados es muy importante entender que la decisión que ustedes tomen va a influenciar a esos niños que quedaron desde el matrimonio, sea con papá o con mamá. Y un secreto para los hombres y para las mujeres que han divorciado y que quieren tener, obviamente en su deseo de tener pareja, gánense los hijos de sus próximas parejas, porque si no la relación no funciona. No va a funcionar así es. Entonces, termino en ese sentido. Nuestra relación tiene que seguir. Y como dijo el profeta, seremos padres siempre, Por el profeta. siempre. Siempre seremos padres, independientemente que estemos a muchos kilómetros de distancia. Nuestra influencia con nuestros hijos está, uno, en la relación que tenemos con Dios y lo que refleja esa relación hacia nuestros hijos. ¿Sí me explico? Entender que son hombres y mujeres que van a servir al Señor por nuestras oraciones, nuestros consejos, nuestro ejemplo. Literal, si yo me encuentro con mi ex esposa, no, vamos a tomarnos algo, hablemos de los chicos, perfecto. Pero para llegar a ese nivel, yo tuve que perdonar, entender que ellos se había terminado y que por más que yo no la quiera ver y la quiera, están mis hijos primero. Y Así mis es. hijos hoy en día, gracias a Dios, la mamá puede certificar excelentes estudiantes, muy bien en sus temas y sobre todo, muy respetuosos de la mamá. Y eso yo honro a mis hijos, como honro a la mamá, que es una excelente madre, porque lo es. De ahí ya es historia, pero tenemos que tener siempre la influencia. Y hay una cuestión muy importante que nosotros no entendemos. La autoridad no se negocia. Cuando has ganado Amén. autoridad con tus hijos, tienes que mantenerla. Así es. Amén. La autoridad no se negocia. Y se los digo, yo amo a mis hijos, yo extraño a mi Así hijo. es. Mi hijo en este momento está casi igual de alto a mí cuando yo lo dejé a la mitad de mi cintura. Pero mi hijo sabe que yo soy su padre. Y a veces lo llamo y me le dicen, no, Samuel no está haciendo esto. Le digo, ¿qué hubo, compadre? ¿Qué pasó? No, es que, compadre, levántese,
vaya a lavar la loza, tiende a su cama y se baña. A la media hora me llama, ya papá, ya lavé la loza, ya me bañé, ya tendí la cama. Ah, caray, a 6.000 kilómetros de distancia me hace caso. La influencia que tenemos con nuestros hijos depende de nuestra relación con Dios y de nuestra relación con nuestro cónyuge o nuestro excónyuge. Pero depende mucho de ser muy inteligentes y pedirle mucha sabiduría al Señor. ¿Por qué razón? Porque lamentablemente, como hemos visto, nuestras relaciones matrimoniales de hoy en día se basan en emociones Sí, y emociones muy superficiales. Y le soy sincero, hoy me puede gustar alguien, porque me ha pasado, y ya mañana no la quiero ni ver. ya como que sabe que no era como tan rubia como yo pensaba. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque se basa únicamente en esto, en el caso de los hombres, y esto, en el caso de las mujeres. Es mi reflexión en ese sentido. Obviamente pido disculpas si pronto estoy en contra de alguien, no es mi deseo ni me faltaba. Pero en ese concepto sí lo he aprendido. Viví 17 años casado con la misma mujer y llevo 8 años de divorciado. Y doy gracias a Dios porque mis hijos, su madre se ha comportado con una mujer muy buena madre con ellos y yo decidí no estorbar más. Porque la otra cuestión es que como tengo que estar pendiente de mis hijos, voy a ver qué hace mi mujer. No, pendiente de sus hijos. Su mujer Así ya no es su es. mujer, compadre. Así es. Y duele, pero así funciona. Pero siempre, siempre. Y hoy me pareció muy interesante el tema porque a veces en el ambiente tiende que si ella no es conversa, pero yo soy, y si el Señor me muestra que de pronto ese pájaro huele de boca abajo y llega y se estrella por ese lado del árbol, ¿puede ser ella, Señor? No, compadre, no es. Si ella no sirve al Señor, no te sirve, no te sirve. Pero si estás casada con alguien y tú, o casado, yo me convertí en durante el matrimonio y ella no, pues el Señor tiene que enseñarme a amarla en el mismo amor, porque la ley aplica para el que sea inconverso o no converso. Si yo soy el converso, yo tengo que amarla como Cristo amó a la iglesia. Ah, pero si ella no es convertida, ámela, compadre, le toca. Así es. Muchas gracias. Bueno, ahora yo les digo, ¿qué dice la escritura? Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Pregunta, ¿cuándo un hijo deja de ser hijo? Nunca. También dice la escritura, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Entonces, un hijo está sujeto a lo que dice Dios. Y es que un hijo tiene que obedecer, sujetarse, etc. Y dice en todo, porque esto agrada al Señor. Entonces yo pensaría, conforme dice mi hijo Angelito, que un hijo tiene que aprender a ser hijos conforme los parámetros de Dios. Porque la consejería secular enseña cosas muy distintas. El hijo es hijo y siempre lo va a ser, ¿sí? Uno allí dice, allá va mi ex suegra, allá va mi ex mujer, pero no dice, allá va mi ex hijo. No, mi hijo siempre va a ser hijo. Entonces, el hijo debe aprender, como decía el pastor Samuel, que su padre es su padre y tiene que sujetarse. Ahora, el problema es el siguiente. Padres, no exasperéis a vuestros hijos. Debemos aprender a ser padres por el motivo que decía Samuel. A veces nuestros hijos son coaccionados. Más, perdón, cuando hay una separación, muchas veces alguno de los dos padres se encarga de envenenar o dañar el corazón del hijo. Entonces el hijo pierde la figura de padre o de madre por el abandono, que puede ser muy cierto, o porque simplemente el padre con el que se queda el hijo deteriora la imagen. El hijo deja de ser hijo y no por eso el padre deja de ser padre. Entonces, la postura tiene que ver más bien en el conocimiento, y como decía Samuel, el conocimiento que tiene cada quien. Yo como padre, saber manejar o capotear a mi hijo, si fue envenenado en mi contra, si fue coaccionado, o yo de pronto, en una actitud distinta hacia mi hijo, si lo abandoné, si realmente soy consciente que cometí un error, o de mi hijo, si en cierto grado está siendo rebelde, soberbio, o reconocer si en algún momento fue coaccionado hacia esa actitud. Entonces, un padre siempre ha de ser padre, siempre. ¿Sí? El padre tiene que tener su comportamiento, actitud y carácter de cuidado, de protección, de sustento, de guía, de consejo, etc. Y el hijo, el de sujeción, no está permitido en la Biblia en ninguna parte que un hijo juzgue a sus padres, así su padre esté equivocado. Eso es un delito y lo enseña en muchas partes. Porque ¿cuándo usted puede juzgar a Dios que es nuestro Padre? Nunca.
La Biblia, de hecho, dice, pleitea conmigo si en algo te he fallado, dice Dios. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que tener entendido que Dios nos da unos parámetros y son inamovibles, incambiables. Pero cuando empezamos a permitir en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro hogar, y mensajes idealistas muy bonitos, humanistas, etcétera, se pervierte la idea original de lo que Dios quiso para nosotros y eso va a traer consecuencias. Amén. Amén. Es verdad. Vamos a orar para terminar, amado Rey. Gracias por este precioso tiempo. Por cada familia, se han conectado familias de distintos lugares del país, de distintos lugares del mundo. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque nos enseñaste. Gracias porque hablaste a través de cada uno. Gracias porque algo hiciste en nuestro corazón. Te ruego, Señor, por cada familia que está aquí, Señor, que en tu bondad le guardes, le cuides, le direcciones y le bendigas. Te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que nos ayudes a mantenernos en unidad y en fidelidad, como dice tu palabra. Señor, ahora quiero pedirte especialmente por las peticiones. Cada persona tiene una petición. Cada una de las familias escribió en una hojita allá en su casa las peticiones. Te ruego que en tu bondad, sabes tú, cada petición, cada deseo, cada anhelo, cada sueño, cada propósito, cada meta, que en tu bondad, en tu misericordia y conforme tu propósito, suplas, respondas, contestes, accedas a cada petición. Que está enfermo, que lo sanes, al que está cansado, que renueve sus fuerzas. Que seas tú, Señor, trayendo unidad a los hogares, que seas tú trayendo provisión, bendición, sustento a las familias. Gracias, Señor, por este tiempo hermoso y precioso. Te ruego, ayúdanos para que lo que recibimos podamos enseñárselo a otros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis amados. Amén. Amén. ¿Dimos algo? Con ayuda de Dios, próximo lunes, otra vez altar familiar. Un abracito, bendiciones. Chao, chao. Chao. Dios los bendiga. Bendiciones.